Hola, ¿cómo están? Les saluda Eve Merma. Bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad les traigo un tutorial en el cual desarrollaremos el metrado de columna para un sistema confinado. Y la partida a desarrollar será el metrado para el concreto. Bien, antes de empezar vamos a revisar un poco sobre la norma y vamos a ver qué es lo que esta norma técnica de metrado nos hace referencia. Lo vamos a encontrar con los ítems OE 2.3.7, donde nos indica los elementos de apoyo aislado generalmente verticales con medida de altura muy superior a las transversales. Esto hace referencia a las columnas. También nos indica que en edificios de uno o varios niveles con losas de concreto, la altura de las columnas se considerará. Este es un punto o una parte muy importante que tenemos que entender. Entonces, en cuanto a las alturas, para este elemento estructural llamado columna, lo que tenemos que considerar va a ser lo siguiente. En primer nivel o en la primera planta, esta altura se va a considerar entre las caras superiores de la cimentación. Aquí nos indica no incluye sobrecimiento. Y la cara superior del entrepiso o del techo. En niveles superiores será la distancia entre las caras superiores de los entrepisos que lo limitan. Bien, en cuanto al metrado para el concreto, la unidad a desarrollar o a trabajar será en metros cúbicos. Bien, entonces teniendo esta referencia, lo que vamos a hacer ahora será desarrollar este pequeño ejemplo y a considerar estos detalles o parámetros que nos hace referencia nuestra norma técnica de metrados. Bien, entonces lo que estamos observando es las características de una columna. Sin embargo, va a haber algo en particular o algo especial que vamos a tener que considerar respecto a las columnas para sistema confinado. Entonces, ¿cuáles van a ser? Y van a ser los dentados que van a presentar. Teniendo en cuenta estas características que va a presentar en cuanto a los dentados, vamos a tener que básicamente analizar o desarrollar estos metrados para concreto de la columna en dos partes. El primero será algo sencillo que también lo vamos a poder considerar en el metrado de concreto para una columna para un sistema aporticado. Sin embargo, aquí también vamos a emplear, ¿no?, ese criterio o esos datos y vamos a agregar un volumen en particular. Bien, entonces, ¿qué es lo que la norma técnica nos hace referencia? Que en cuanto al concreto vamos a tener que considerar desde la parte superior de la losa de la primera planta hasta la cara superior de la zapata o del cimiento, que es este punto donde estoy señalando. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar toda esa área que va a hacer referencia al primer, se podría decir, al primer tramo o al primer volumen que vamos a considerar. Como podemos ver, también hay pequeños espacios o pequeños volúmenes que vamos a tener que básicamente considerar en cuanto al metrado de concreto. ¿Esto por qué? Porque esta característica de la columna para el sistema confinado así lo requiere. Entonces, sí o sí tenemos que considerar también esos pequeños detalles. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer una pequeña referencia sobre estos pequeños o los dentados que vamos a tener que también considerar. Bien, entonces, obviamente van a ser todos los dentados. Para esta altura que se está presentando como dato, hay que tener en cuenta que no son, estos dentados no es la cantidad real para esta altura, solo es como una referencia. Nosotros tenemos que calcular cuántos dentados va a presentar
con estas características o datos que se están proporcionando. Bien, entonces primero vamos a hacer el primer cálculo referente a toda la altura de color rojo. Entonces diremos, ¿no? Si es el volumen será pues el largo por ancho por la altura. Aquí tenemos la sección de la columna. El ancho es de 0.40 y la altura, perdón, el ancho es de 0.30, el largo es 0.40 y la altura a considerar será 0.20 más 340 más 0.30. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar y diremos primero volumen, volumen de la columna, volumen de columna. Listo, este será el primer volumen que vamos a calcular. Entonces va a ser, diremos, volumen de columna va a ser igual el ancho, que es 0.30 por 0.40 por la altura. Y la altura será, abrimos paréntesis, primero será el espesor o la altura de la losa, que es 0.20 más 340, que es esta altura que nos hace referencia a partir del piso terminado hasta la parte inferior de la losa. Entonces será más 3.40 más, y tenemos que considerar este espacio del sobrecimiento, que es de 0.30. Ahora cierro paréntesis y como podemos ver es una ecuación súper sencillo, y lo que vamos a hacer, a ver, vamos a calcular. Bien, aquí tenemos nuestra calculadora. Bien, entonces en nuestra calculadora vamos a digitar esos valores. Será 0.30 por 0.40 por, abrimos paréntesis, porque tenemos que hacer la sumatoria de estos datos para obtener la altura total o la altura real, que es 0.20 más 3.40 más 0.30. Ok, a ver, es 0.20 más 3.40 más 0.30. Listo, entonces le damos OK y nuestra altura es de 0.400, perdón, el volumen respecto a la columna es de 0.468 metros cúbicos. Entonces aquí será 0.468 metros cúbicos. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer volumen. Ahora nos toca esta parte que es, en realidad, no es difícil, solo hay que tener que considerar los siguientes criterios. Entonces, lo primero que tenemos que hallar sería ver cuántas hileras o cuántas hiladas van a haber en la altura o en esta altura o en este tramo de 3.40. A ver, vamos a referenciar en este punto. Ahora tendremos que ok, ahora tenemos que hallar los pequeños volúmenes y la cantidad de hileras o hiladas que va a presentar nuestro muro. Ok, lo primero que tenemos que considerar sería, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí ahora
diremos volumen de dentados. Bien, entonces, primero tenemos que considerar y tenemos que entender cuántas hiladas o hileras van a haber en toda esta altura, donde hace referencia a altura de columna, que es de 3.40. Aquí está el acotado para que podamos entender. Y bueno, a ver, vamos a decir que, a ver, vamos a hacer una pequeña referencia aquí. Vamos a decir que el asentado de ladrillo es de soga. Entonces, si es de soga, entonces tendríamos que considerar los datos correspondientes. A ver, vamos a elegir estos datos como ejemplos, como referencia, con un aproximado. Entonces, va a tener un ancho de 13 centímetros. Ok, vamos a hacer un ancho de 12.5 centímetros. Una altura de 9 centímetros. Y un largo de, vamos a considerarlo como 15 centímetros. No, perdón, 18 centímetros. Bien, entonces estas son las características del ladrillo que vamos a utilizar para el ejemplo que estamos desarrollando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a decir que el asentado de ladrillo va a ser de soga, y de soga nos indica que lo que se va a presenciar, ¿no?, en cuanto al muro va a ser los lados laterales. Entonces los datos a considerar sería esta altura y este ancho o espesor que va a presentar estos lados del ladrillo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña división. Vamos a considerar aquí y diremos número de hiladas o hileras que va a ser igual entonces ahora será lo siguiente: la altura total desde la parte inferior de la losa hasta el nivel del piso terminado, que es de 3.40, sobre o entre, abro paréntesis y ahora diré entre la altura que va a presentar, en este caso el ladrillo, y es de 9 centímetros. Bien, pero esos 9 centímetros hay que considerar lo siguiente. Si bien es cierto, los ladrillos no van a estar colocados o asentados uno sobre otro. Van a estar unidos, sí, pero no van a estar asentados unos sobre otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que considerar la junta las juntas horizontales que se van a presentar en cada hilera. Y estas juntas hacen referencia a estos pequeños espacios de color rojo que estoy señalando. Entonces, la norma que nos indica que estas juntas
Mínimo debe ser de 1,5 cm y máximo de 2,5 cm. Vamos a trabajar con 1,5 cm. Entonces aquí lo que tenemos que considerar será lo siguiente, que para cada hilera o hilada vamos a considerar la altura del ladrillo, que es 9 centímetros, más las juntas superior e inferior para esa hilada. Entonces será 0,9 más 0 o más 1,5 cm y más otro 1,5 cm. Entonces aquí será 3,40 3,40, a ver, sobre o entre 0,09, que es 9 centímetros, más 0,015, que es la junta de la parte superior, más 0,015, que es la junta inferior. O podríamos considerar también 0,015 por 2, que también es válido. Entonces, ahora vamos a realizar esta operación. Entonces, nos indica 3,40 sobre 3,40 sobre, abro paréntesis y digo 0,09 más 0,015 más 0,015. Bien, entonces le doy OK y nos indica que vamos a considerar en la altura proporcionado 28,33 hiladas, 28,33, pero obviamente estas hiladas no lo vamos a considerar con decimales, tenemos que hacer un redondeo y en este caso, realizando el redondeo, diremos que son 28 hiladas. Bien, entonces hasta aquí ya hemos considerado un dato muy importante, que son la cantidad de hiladas que se van a presentar. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente van a haber 28 hiladas, pero sabemos que no en todas las hiladas vamos a considerar en cuanto al volumen que vamos a metrar. Están interpuestas, o sea, un dentado vamos a considerar, el siguiente no, el otro sí, el siguiente no. Entonces tendríamos que hacer 28 entre 2. Aquí vamos a poner hiladas a considerar. Bien, entonces en hiladas a considerar sería 28 sobre 2. Y 28 sobre 2 será 14. Entonces ya tenemos aquí también un dato que nos va a importar, que va a ser muy importante, ¿no? Entonces, ahora tenemos la cantidad de hiladas que vamos a considerar. Obviamente, este dato ahora, a ver, lo vamos a dejar por un momento y ahora vamos a ver el otro detalle que tenemos que considerar. Obviamente, si esta es la vista de planta de la columna, si vemos en obviamente este detalle es solo de la columna. Entonces, si queremos ver la vista de planta respecto a este sistema, entonces aquí se estaría presentando de esta forma. De esta forma. Entonces, aquí ahora este volumen tenemos que considerar. Y este volumen, a ver, estamos trabajando, o el asentado de ladrillo es de soga. Entonces, si es de soga,
Los datos que vamos a considerar son los que lo que hicimos mención hace un momento de de 9 centímetros y de 12,5 o 12 centímetros y medio. Y ahora, la profundidad. Sí o sí tenemos que considerar este detalle. A ver, ahora lo voy a detallar y sería este detalle, ¿no? O sea, de cuánto, qué medida va a presentar. O sería en este caso que también es lo mismo. Entonces, la norma que nos indica que esta longitud mínimo de los dentados, según norma, va a ser de 2 centímetros y medio. Y el máximo, a ver, vamos a poner aquí, dentado, para que podamos, en este caso, tener en cuenta, dentado, a ver, sería longitud de dentado mínimo es igual a 2 centímetros y medio. Y el máximo es de 5 centímetros. Bien, entonces este detalle tenemos que considerar. Ahora entonces para hallar realizaríamos lo siguiente. Tendríamos que hallar el volumen de cada dentado. Y aquí consideraríamos lo siguiente. Ahora será volumen de dentado. Y en cuanto al volumen de dentado será, a ver, vamos a considerar de esta forma. Volumen de dentado, el ancho será, el ancho debe ser 12,5 centímetros. Vamos a convertirlo de una vez en metros. Será 0,125 por la altura. La altura vamos a considerar de esta misma altura que hemos considerado para el número de hiladas. Y en este caso sería, a ver, 9 más 0,03 sería 0,12. Entonces sería 0,12 por la profundidad que va a presentar. Entonces trabajaremos con 2 centímetros y medio. Listo, entonces esta sería la ecuación en cuanto al volumen del dentado. Ok. A ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí hay un dato que se me ha pasado. A ver, vamos a ver. En cuanto al número de hiladas, obviamente se va a considerar el dentado más la junta. Dentado más junta, dentado más junta, dentado más junta. Ok, entonces, en cuanto, a ver, al número de hiladas, vamos a hacer un pequeño, a ver, una corrección aquí. Obviamente para las hiladas, creo
Claro, solo tendríamos que considerar el dentado o la altura del dentado más una junta, porque aquí lo que necesitamos es saber cuánto, o sea, cuántas hiladas va a haber en toda esta altura que se está dando. Porque si nosotros consideramos para el número de hiladas lo siguiente, a ver, eh, las dos juntas, obviamente para esta hilada no vamos a considerar esa misma longitud o esta misma altura, entonces estaríamos haciendo mal. Entonces, lo único que haríamos sería, a ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que cortar este detalle y obviamente también vamos a hacer esa pequeña corrección. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, ahora vamos a volver a hallar esta cantidad de hiladas que va a ser de 3.40 sobre, ahora sería, abrimos paréntesis, 0.09 más 0.015. Entonces hay un cambio. Entonces estábamos a punto de cometer ese error, pero en este caso vamos a tener que considerar ese detalle y va a ser 32.38 hiladas, pero vamos a tener que hacer el redondeo y sería de 32 hiladas. Listo, ahora sí hemos realizado la corrección en cuanto a ese detalle y las hiladas a considerar para el cálculo sería 32 sobre 2. Esto nos daría un resultado de 16 hiladas o hileras como mejor o como en la zona, ¿no?, donde se encuentre lo consideran. Entonces aquí ha habido un cambio. Si nos damos cuenta la diferencia es de 2 hiladas, entonces de alguna manera también influye y es un costo adicional, ¿no? Si no realizamos correctamente estos metrados, entonces en cuanto a los costos vamos a volar. Bien, entonces ya tenemos corregido el número de hiladas a considerar. Ahora tendríamos que hallar el volumen de cada dentado. Y respecto al volumen vamos a hacer la ecuación o vamos a multiplicar todas las secciones que presenta nuestro dentado. Entonces sería 0.125 por 0.12. Ok, a ver, vamos a ver, 0.125. Aquí sí, a ver, vamos a hacerlo a detalle para que no exista dudas. En cuanto al volumen del dentado, ahí sí vamos a tener que considerar la longitud que había o la altura con los datos que habíamos considerado inicialmente en este punto y sería 0.125 por, abro paréntesis y aquí diré 0.09 más 0.015 más 0.015. ¿Por qué? Porque en cuanto a los dentados, ahí sí se va a considerar esa pequeña altura o ese pequeño agujero que va a hacer referencia, o ese pequeño espacio que se va a referenciar en cuanto a los dentados. Esto por la profundidad. Entonces la profundidad mínima vamos a trabajar con 2 centímetros y medio. Entonces será 0.025. Listo. Entonces esta sería
nuestra ecuación respecto al volumen del dentado. Aquí volveremos a decir entonces volumen del dentado será igual, y vamos a operar esa ecuación que es 0.125 por, abro paréntesis, 0.09 más 0.015 más 0.015, cierro paréntesis, por la longitud mínimo que vamos a considerar para el ejemplo, que es de 0.025, que es 2 centímetros y medio. Le doy OK. Y vamos a tener un volumen de 0.000375. Entonces aquí es 0.000375 metros cúbicos. Entonces esto es respecto a un solo dentado. A ver, vamos a comprobar o corroborar. Sí. Ya, esto es respecto a un solo dentado. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora sería el volumen total del dentado. Entonces sería así: volumen total del dentado sería igual. Y aquí hay algo en particular y algo a considerar. ¿Y cuál es? Vamos a tener que considerar cuántos muros están conectados con esta columna. Para nuestro ejemplo vamos a trabajar con dos muros que van a estar conectados y van a estar en estos dos extremos. Entonces, obviamente vamos a tener que considerar los dentados de este lado y los dentados de este otro lado. Entonces, sería, en cuanto al cálculo final, en ese punto sería lo siguiente: el volumen total del dentado, que es 0.000375, por la cantidad de hiladas, que es 16. Ahora, si en nuestra columna solo estuviese conectado un muro, solo realizaríamos esta operación, pero como son dos columnas que tienen las mismas características, o perdón, dos muros que tienen las mismas características conectados a la columna, entonces vamos a considerar 2. Entonces aquí sería 0.000375 por 16 por 2. Y tendríamos que efectuar ahora esta operación y ver cuánto es el volumen total en cuanto a los dentados. Será 0.000375 por 16, ahora por 2. Le doy OK y nuestro volumen total para el dentado será de 0.012. Entonces 0.012 metros cúbicos. Bien, entonces ya tenemos el volumen respecto al dentado. Y también tenemos el volumen total respecto a la columna. Entonces, lo único que tendríamos que hacer ahora sería la sumatoria de estos dos, y sería volumen total de concreto
diremos 0.468 más 0.012. Le damos igual y aquí sería, a ver, 10, 8, 0. A ver, 0.480 metros cúbicos a utilizar. A ver, vamos a hacer esa pequeña operación. 468 más 0.012. Ok, está bien. Entonces esto sería nuestro volumen total a considerar para el ejemplo que se ha desarrollado. Bueno, esto sería todo respecto a este tutorial. Como podemos ver, para este sistema confinado presenta algunos criterios y algunos cálculos más a considerar. Entonces, espero que este tutorial les sirva, o si existían algunas dudas respecto a este tema, espero poder despejarlos. De todas formas, quisiera leerlos en los comentarios respecto a este tema. Y también me gustaría saber, desde el lugar donde ven, en qué unidades es que consideran el metrado para concreto respecto a este elemento estructural que es la columna, ya que en una oportunidad conversando con un colega me hizo mención de que por su zona consideraban el metrado de concreto pero por metros lineales, y es también interesante, ¿no? Conocer y saber sobre estos detalles. Y bueno, esto sería todo respecto al video tutorial. Espero que les haya agradado. Gracias, saludos.